mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora estás viendo este video, pero bueno. Me presento, me llamo Yudiel y este es mi segundo video. Yo sé que en el primer video les hablé un poco sobre mi vida, sobre cómo llegué aquí a Brasil, pero bueno, creo que fue un poco bien así por arribita. Ahora en este video quiero dar un poco más de detalles y para que ustedes sepan cómo estoy actualmente. Todo comenzó en Cuba en el 2018. Recuerdo que más o menos en mayo del 2018 llegó un amigo mío a Cuba de visita. Él estaba viviendo en Estados Unidos y que me convenció para yo salir de Cuba porque él sabía la situación que estaba pasando en Cuba y definitivamente las cosas estaban poniéndose bien malas allá en el 2018. Entonces él me convenció: mira, sal de Cuba, compadre, que la cosa está difícil, se va a poner peor todavía, para que puedas prosperar, para que ayudes a tu familia y tal. Y bueno, me convenció, solo que yo no tenía cómo salir de Cuba, no tenía dinero, no tenía alguien que me pusiera una carta de invitación, en fin, tenía ninguna forma de yo poder salir de Cuba. Pero bueno, por lo menos ya tuve la idea de decidir salir de Cuba. En aquel entonces yo trabajaba en el Banco Popular de Ahorro en Cuba, en Morón específicamente. Y recuerdo que llegó una amiga que ella es médico y estaba aquí en Brasil en ese momento, estaba cumpliendo misión, la misión de más médicos aquí en São Paulo. Y ella fue de vacaciones a Cuba y fue al banco a hacer unas gestiones de las cuentas de ella del banco, y me comentó que aquí estaban llegando bastantes cubanos a Brasil, que estaban dando refugio y que se encontraba bastante trabajo y que las cosas estaban bastante buenas para prosperar, ¿no? Y para salir adelante. Y entonces yo le dije que si en un momento determinado yo pudiera salir de Cuba, que si ella me podía dejar en su casa unos días hasta que yo pudiera resolver mis cuestiones económicas y legales, ¿no? Principalmente. Entonces me dijo que sí, que no había problema, que yo podía ir tranquilo, que ella me ayudaba en todo lo que podía y tal. En fin, ella se fue, regresó para aquí, para Brasil, y yo comencé con la idea, buscando una vía por aquí, buscando una vía por allá, pero principalmente lo que no tenía era dinero, ¿no? Que era lo más importante, que es lo que todo el mundo necesita, ¿no? Entonces, por una desgracia, infelizmente, en ese año mi abuela falleció por parte de madre, y la casa de ella se vendió y se dividió el dinero entre todos los hermanos, y la parte que le correspondía a mi mamá, ella me la dio. Ese dinero lo junté, un poco de dinero que ya yo tenía guardado, un poco de dinero que mi pareja en aquel entonces también me dio, un dinero que ese amigo mío de Estados Unidos también me dio. En fin, conseguí juntar un dinero y pude comprar el pasaje y venir directamente entonces para Brasil. La trayectoria, bueno, ustedes ya saben, fue por Guyana. De Guyana bajé ahí en el aeropuerto de Georgetown y bueno, hice la travesía como todo el mundo sabe. No la hice por avioneta, que aquel entonces el dinero no me alcanzaba, que en aquel entonces se hacía por avioneta y aquella guaguita que había, que era tipo combi. Y entonces decidí por la combi porque era más barata en ese momento. Solo que en el camino se dio muchísimo problema, el carro se rompió, había llovido bastante, estaba todo un fanguero tremendo en aquella estrada, en aquella carretera, que no era ni carretera, era tipo un pedraplén, ¿sabes? Pero lleno de tierra, de fango. Hubo que bajarse, empujar aquel carro, eran aproximadamente unas 10 personas que veníamos en aquel carro. Hasta que ya no dio más y tuvimos que parar en el medio del camino, un poco, no tanto en el medio, un poco más antes de llegar a la balsa. Hay tipo un campamento que me imagino que la mayoría, o si no todos, tuvieron que pasar por ahí. Bueno, en aquel campamento nos tuvimos que quedar esa noche porque la guagua no dio para más, y entonces tuvimos que esperar que viniera otra guaguita de allá de Georgetown a recogernos. Entonces tuvimos que pasar la noche entera ahí. Yo con tremenda hambre, porque yo tenía el dinero contado, no pude comer nada, no pude alquilar, que allí en aquel lugar se alquilaban tipo unas hamacas. Y ahí la gente dormía, pero yo no tenía dinero, o sea, el dinero que yo traía era contado, tipo, para llegar aquí con cero dinero. Entonces ahí dormí en un banco, abrazado con la maleta, porque no podía dejar la suerte, y prácticamente ni dormir, porque no podía dormirme sabiendo que podía alguien robarme, ¿entiendes? Ahí entonces pasé esa noche sin comer nada y tal. Al otro día cruzamos en aquella balsa, en aquella patana, y bueno, hasta que conseguimos llegar aquí a São Paulo. En São Paulo ahí ya me estaba esperando una persona, en São Paulo no, perdón, en Boa Vista y en Roraima. Ahí me estaba esperando una persona, me quedé en la casa de esa donde se quedan los cubanos, me quedé ahí creo que fue
Tipo, si llegué como a las 6 de la tarde y me pasé esa noche, recuerdo que tuve que pagar una diaria de $10, en aquel entonces era $10, ahora debe estar mucho más caro y debe ser otra cosa diferente. Ahí en Guyana, cuando crucé de Guyana para Brasil, ahí en la Policía Federal, ahí ellos te ponen un cuño y con ese cuño tú puedes estar, tipo, medio que transitar por Brasil, creo que era por 4 meses más o menos. Ahí con eso ya yo podía sacar un pasaje directo para aquí, para San Pablo. Y efectivamente fue eso lo que hice. Cuando estuve en esa casa, pasé solamente esa noche, cuando llegué, esa tarde-noche. Al otro día, la gente que vivía en esa casa me sacaron el pasaje para aquí directo para San Pablo. Salí al otro día como la 1 de la mañana más o menos. Y bueno, llegué aquí a San Pablo. Esas personas me fueron a buscar. Para los que no saben, yo gasté en torno de $2.000 para llegar aquí a Brasil. Llegar aquí sin nada. Para una persona yo gasté $2.000 más o menos aproximadamente. Estoy contando, desde que saqué el pasaporte en Cuba, que son $100, hasta que llegué aquí a Brasil, específicamente São Paulo, gasté $2.000 aproximadamente. Llegué aquí como con $100, que eso prácticamente no es nada. Pues bueno, yo iba para la casa de mi amiga. Entonces ya saben, $2.000 aproximadamente para una persona, solo que eso fue en el 2018. Ahora en este momento tal vez esté un poco más caro, o tal vez esté al mismo precio, eso que es más difícil conseguir ese dinero tanto porque el dólar subió en Cuba, ¿entiendes? Entonces, en aquel momento yo salí, el dólar estaba 25 y ahora tipo 1 por 1. Entonces, hoy en día está, no sé, en Cuba está 300, 400 pesos cubanos, o sea que es bien más difícil reunir esa cantidad de dinero. Pero bueno, me imagino que muchas personas estén vendiendo sus casas, sus carros, sus motos, todo los bienes para poder venir para Brasil. Y bueno, estuve viviendo en casa de esa mi amiga, estuve viviendo en la casa de ella aproximadamente un mes. Durante ese tiempo estuve buscando bastante trabajo, estaba viendo algunas clases de portugués en YouTube, que inclusive les recomiendo eso porque cuando uno llega aquí uno piensa que uno va a entender el portugués, pero realmente no es así. Estuve en la casa de ella un mes aproximadamente, estuve dando clases por YouTube de portugués. Más o menos siempre arriba, lo principal: buenos días, buenas tardes, buenas noches, estoy buscando trabajo, cómo me llamo, ¿sabes? Ese tipo de cosas así un poco más simples. Ahí entonces estuve buscando hasta que apareció un trabajo en esa pizzería que les comenté en el primer video, lavando loza, lavando las vasijas y eso. Y bueno, agarré ese trabajo. En el comienzo estuve solamente haciendo eso, lavando loza. Gracias a Dios tenía una persona, un brasileño que trabajaba en esa cocina también cuando yo llegué, y él hablaba un poquito de español, bastante bien hablaba. Y entonces él me fue pasando más o menos todo el trabajo, cómo funcionaban las cosas, cómo se llamaba cada parte de la cocina, tipo una taza que se llamaba así, una cuchara que se llamaba así, cuchillo como se llamaba, el fogón, las ollas, ese tipo de cosas. Todas él me las fue traduciendo en portugués y yo ahí entonces comencé a coger la vuelta de cómo eran los nombres de las cosas, ¿no? en la cocina. Ahí entonces estuve un tiempo trabajando con ese muchacho hasta que él se fue y me tuve que quedar solo. Ahí yo aprendí a hacer algunos platos, a montar algunas, ¿sabes? Las cosas de comer de la cocina y así por delante. Después de eso, yo trabajaba esa pizzería. Es una pizzería bar, tiene la cocina, tiene la pizzería y tiene el bar. Ahí entonces el jefe me dijo que si yo quería aprender la parte de la pizzería. Y yo le dije que sí, claro, que todo lo que uno pudiera aprender aquí en Brasil es importante, ¿no? Porque te puede servir más para frente. Entonces le dije que sí, que yo quería aprender, y entonces me pasó para la parte de la pizzería. Ya en ese momento, ya fue después de un año más o menos aproximadamente, ya yo sabía bastante portugués, ya sabía comunicarme, podía comunicarme con las personas y entendía principalmente. Ahí pasé para la parte de la pizzería, aprendí primero a hornear las pizzas. Y es totalmente diferente de Cuba, no es digamos, como en Cuba, que tipo era un horno de un tanque picado por la mitad. Ese tipo de hornos así no, era un horno un poco más profesional, ¿sabes? Que parecía tipo un iglú, ¿sabes? Aquellos que son así redonditos. Y era un horno de gas. Y entonces ahí comencé a aprender primero a hornear, me quemé bastante. Pero bueno, creo que es parte son gajes del oficio. Ahí entonces comencé a aprender a hornear pizza. Cuando ya aprendí, ya dominé la parte de hornear, entonces pasé para la parte de montar la pizza, abrir la masa de la pizza y montar con el relleno de la pizza y todo, ¿sabes? Ya la parte más de la pizza.
Ahí aprendí esa parte, después aprendí a hacer masa de pizza en gran volumen, porque no era una pizzería grande. Entonces hacíamos aproximadamente 20-25 kilos de masa de pizza. Y también aprendí a hacer eso específicamente, a hacer la masa, la receta, ¿no? Y bueno, en fin, ahí ya me pasaron para la parte de la pizzería, medio que mejoré un poco, porque en la cocina era un poco más cansativo la rutina, porque era mucha loza para lavar, mucho tiempo en pie, haciendo lo mismo, ¿sabes? Ya me comenzaron a doler las manos, en fin. La pizzería creo que era un poco más llevadero. Ahí estuve en esa pizzería hasta el año pasado, en noviembre. O sea, estuve aproximadamente 6 años en esa pizzería. Entonces salí en noviembre del año pasado, 2024, salí de la pizzería, pero bueno, por cuestiones que no vienen al caso ahora. Decidí salir y buscar otro trabajo. En el primer video yo dije que quedó la impresión de que yo todavía estaba trabajando en la pizzería. Pues no estoy trabajando más en esa pizzería. Cuando llegué aquí a Brasil, como les dije, no sabía nada de portugués. Bueno, aprendí con el tiempo y tal. Demoró aproximadamente un mes para yo conseguir trabajo, buscando ahí todos los días, saliendo a la calle entregando currículos, porque eso es bien importante. Aquí en Brasil, la mayoría de los trabajos se consigue entregando currículos, que en Cuba eso no es bien común. Aquí tú tienes que llegar, hacer un currículo, lo imprimes y comienzas a salir por los lugares donde haya placas de empleo, se busca empleados, ahí tú entregas el currículo. Lógico, si tú eres, por ejemplo, no sé, soldador, tú no vas a entregar un currículo en una farmacia que está buscando empleado, porque si no es tu área, creo que es un poco más difícil, ¿entiendes? Pero bueno, aquí lo más importante es que tú no puedes venir con la idea de trabajar en lo mismo que tú trabajabas en Cuba, porque yo, por ejemplo, yo trabajaba en el banco y cuando llegué aquí tuve que ir para una pizzería a lavar loza, ¿entiendes? Y yo lo hice con mucho orgullo porque yo sabía que eso me iba a traer en algún momento algún beneficio y yo no podía estar escogiendo en ese momento. Entonces, fuera la parte del portugués, creo que fue difícil eso de encontrar trabajo. Difícil principalmente porque como no hablaba portugués, entonces no podía aplicar para cualquier trabajo. Pero bueno, conseguí esa vaga ahí, ese trabajo. Y aproximadamente después de un mes fue que yo conseguí independizarme. O sea, yo comencé ahí y estuve viviendo todo ese tiempo, primer mes en la casa de esa mi amiga. Por ese momento, porque no podía salir, tenía que trabajar el mes para poder ganar el salario y poder alquilarme entonces solo. Ahí pasó el mes, recibí mi salario correspondiente y ahí entonces pude buscar una casa. Lógico, una casa no era ¿sabes? Era un cuarto con un baño, una cocina y un pedacito de patio, tipo un portalito que tenía ahí la batea, y yo puse la lavadora para lavar. Era un espacio bien pequeño, la suerte que era un lugar bien localizado y era cerca del trabajo. Entonces, bueno, me mudé para ahí. Cuando me mudé, recuerdo que el dueño, cuando hice las gestiones ya de alquilarme y tal, el dueño me preguntó, bueno, ¿cuándo te mudas? Y le dije, no, ya mañana. Me dice, ¿y cuándo vas a traer las cosas, la mudanza, sabes? Y le dije, no, si lo que tengo es esto nada más, era mi maletín y un sueño, era lo único que yo tenía. Cuando me mudé para esa casa, me dijo, pero ¿cómo así? ¿Tú no tienes cama, no tienes nada? Dije, no, yo no tengo nada, yo vengo tipo de cero, yo soy inmigrante y voy a dormir en el piso esa primera noche hasta que yo consiga poco a poco ir comprándome las cosas. Y entonces me dijo, no, yo tengo una camita personal, entonces yo te la voy a prestar ahí, cuando ya tú consigas comprar tus cosas, entonces ya tú me la devuelves, que yo no la estoy usando. Ahí me dio la camita personal y un colchón. Y esa noche yo recuerdo que llegué aquí en agosto y el frío que había pelaba, era un frío tremendo, como el que está haciendo ahora, que ya había frío en ese momento. Y entonces llegué, me tuve que poner no sé cuántos abrigos, no sé cuántos pantalones, porque lo único que tenía era la cama, el colchón pelado, no tenía una sábana, no tenía nada, y tuve que dormir ahí esa noche. Gracias a Dios que no fue en el piso frío, que era peor todavía, pero bueno, pasé un frío tremendo, sin comer, porque no tenía dinero para nada. Tipo, pues, prácticamente que el dinero que cogí fue para pagar el alquiler. Pero bueno, por lo menos tenía lo más importante, que era trabajo. Entonces esa primera noche dormí ahí en esa cama pasando tremendo frío. Pero bueno, al otro día ya cuando comenté en el trabajo lo que había pasado y tal, algunos compañeros de trabajo me dieron sábana, algunos no, una persona en específico. Me dio sábana, me dio almohada, me dio esas cosas, ¿no? Y me dieron, por ejemplo, utensilios de cocina, cucharas, vasos, ollas, sartén, esas cosas, ¿no? que necesitaba, ¿no? Pero bueno, como yo estaba trabajando ahí me daban almuerzo y me daban comida. Comida.
y entonces yo no hacía nada en la casa porque no tenía condiciones todavía. Y entonces yo lo que hacía era ir un poco más temprano para el trabajo para poder comer algo. Y ahí estuve, ya me quedaba el día entero esperando que comenzara mi turno de trabajo hasta, por ejemplo, yo empezaba a las 3 de la tarde y yo me iba a suponer a la mediodía para poder almorzar, porque no podía esperar hasta las 3 de la tarde para poder almorzar porque el hambre no me iba a dejar. Y entonces yo terminaba eso a las 12 de la noche, cerraba el turno de la pizzería, pero yo tenía que ir un poco más tiempo porque tenía que tipo, limpiar un poco el área de trabajo, organizar y tal, dejar todo limpio para el próximo día. Entonces llegaba a la casa en torno de 1 hora de la mañana más o menos, que gracias a Dios era cerca de mi casa, y era una sola guagua que tenía que coger. Entonces ya ese primer día dormí así mal, y ya el segundo dormí un poco mejor porque ellos me ayudaron con esas cosas. Pero bueno, igual de cualquier forma todavía no era una casa habitable, por así decirlo. Entonces, después que pasó más o menos 15 días, conseguí juntar todo dinero. Ahí entonces conseguí comprar un refrigerador, conseguí comprar un fogón, conseguí comprar una lavadora, conseguí comprar la balita de gas, el bullón de gas, y llenarlo también. Y más o menos, a un compañero mío de trabajo me vendió una cama, un televisor, y la cama, el televisor. ¿Qué fue lo otro, Yudiel? Cama, televisor. No sé, no recuerdo qué fue lo que me vendió. Eran 3 cosas. Cama, televisor y refrigerador. Fue eso lo que él me vendió. Y me lo vendió por un precio súper barato. Prácticamente me lo regaló porque él sabía la situación que yo estaba pasando. Y entonces al otro día ya contraté aquí se dice carreto, no recuerdo ahora cómo se dice. Un carreto, vaya, para así decir. Y lo contraté y que fue bien barato y me lo llevó hasta la casa. Por supuesto, era todo usado, pero bueno, me servía súper bien porque en aquel entonces no tenía nada y no podía esperar algo mucho mejor o algo nuevo porque no tenía dinero para nada. En fin, ahí fui resolviendo esas cositas que era lo básico, ¿sabes? La cama, la lavadora para lavar ropa, el fogón para cocinar, el refrigerador para guardar la comida. Y entonces creo que era lo básico para una persona poder sobrevivir. Y ahí ya cuando tuve esas cosas ya compré mi primera compra de comida, ¿sabes? Ahí fui prosperando y conseguí me mantener hasta que consiguiera ganar un poco más para mejorar mis condiciones de vida. Bueno, mi gente, esa fue mi historia aquí en Brasil, más detallada, porque en el primer video solamente hablé un poco más por encima. Ahora, en el próximo video quiero decirles, después que salí de la pizzería, qué fue lo que hice, qué es lo que estoy haciendo en este momento, en qué estoy trabajando. También quiero hablarles sobre cómo, cuando llegues a Brasil, cómo conseguir legalizarte, cómo conseguir un trabajo, cómo conseguir un alquiler, algunas sugerencias de lugares donde ustedes pueden comprar sus muebles usados, por supuesto, porque nuevos todo el mundo sabe dónde venden, en las tiendas, pero bueno, usados salen muchísimo más barato, y es una sugerencia que les hago, porque cuando uno llega aquí, uno llega prácticamente o sin dinero o llega con poquísimo dinero para sobrevivir los primeros 2 o 3 meses. Entonces eso, caballero, espero que les haya gustado este video, que les haya sido bien informativo, que lo aprovechen bien, y por favor quiero que me dejen también todas las dudas que tengan, además de lo que yo les acabo de decir, lo que ustedes puedan tener dudas, miedos principalmente, como yo los tenía. Y eso, les pido que por favor se suscriban, que me dejen en los comentarios también desde qué parte del Cuba me están viendo, o puede ser desde otra parte del mundo también, quién sabe. Les pido que se suscriban, que comenten y que activen las notificaciones, porque como estoy comenzando, YouTube no entrega mis videos aún porque no tengo prácticamente ningún seguidor, y entonces esa parte es bien importante para mí o para todas las personas que están comenzando. Entonces nos vemos en el próximo video y por favor no me falten. Chao.